Mi nombre es Vinicio Cárdenas del paralelo GR9 de la materia de herramientas informáticas y para mi examen de recuperación voy a explicar cómo se tenían que resolver 3 ejercicios del examen final de la materia. Bueno, el primer ejercicio nos decía que debemos pedir al usuario 3 datos, o mejor dicho, 3 lados de un triángulo y que determinemos si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Y además que verifiquemos, o mejor dicho, que primero verifiquemos si el triángulo existe. Bueno, para empezar, hay que entender qué es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus 3 lados iguales. Y de la misma forma, el triángulo isósceles es aquel que solo tiene sus 2 lados iguales y uno diferente. Y finalmente, el triángulo escaleno es el triángulo que tiene sus 3 lados diferentes. O sea que ninguno de sus lados es igual. Además, como nos dice que verifiquemos si el triángulo existe, vamos a partir del teorema de la desigualdad triangular. ¿Qué nos dice la desigualdad triangular? Nos dice que si la suma de dos lados, que la suma de 2 lados de un triángulo deben ser mayor a su lado opuesto. Entonces con eso partiremos para desarrollar nuestro código. Entonces primero hacemos lo básico. Definir nuestras variables. Entonces escribimos definir lat1, lat2, lat3 como entero. Lo que hemos hecho es definir nuestras variables. ¿Y por qué son 3 variables? Porque nos piden 3 lados, ya que un triángulo tiene 3 lados. Después de esto vamos a poner, escribir entre paréntesis, ingrese la longitud del primer lado. Lo que hemos hecho aquí es mandar un mensaje de pantalla al usuario para que le diga cuál es la longitud del primer lado. Con el valor que nos dé el usuario lo vamos a guardar en la variable lat1. Para guardarla vamos a escribir leer lat1. Con eso guardamos el valor que nos dé el usuario en la variable lat1. Este proceso que menciono se puede repetir para los otros 2 lados que nos faltan, ya sea para el segundo lado o el tercer lado. Ahora, después de eso vamos a ocupar el condicional si entonces. Y como primero nos dicen que tenemos que verificar que el triángulo exista, nos vamos a basar en el teorema de la desigualdad triangular, que como ya mencioné, la desigualdad triangular nos dice que la suma de 2 lados de un triángulo debe ser mayor a su lado opuesto. Entonces, como esto se debe cumplir en los 3 lados, vamos a poner 3 condiciones. Entonces decimos que la suma del lado 1 más el lado 2 debe ser mayor al lado 3. Y la suma del lado 2 más el lado 3 deben ser mayor al lado 1. Y la suma del lado 1 más el lado 3 tiene que ser mayor al lado 2. Pero ¿qué nos está diciendo con esta condición? Nos está diciendo que, con esta condición estamos entendiendo que los lados, la suma de 2 lados debe ser mayor al lado opuesto. Con esto hay que preguntarnos por qué ocupamos el operador y. El operador y se ocupa porque, como sabemos, para que algo sea verdadero, todas las condiciones tienen que ser verdaderas. Y como el ejercicio nos pedía que mostremos y que digamos que el triángulo sí existe, entonces vamos a acoplar el teorema de la desigualdad triangular para cada uno de los lados, o sea, para los 3 lados del triángulo. Entonces, como el condicional y tiene que cumplirse con que todas sean verdaderas, entonces, si una falla va a resultar como falso. O sea, en pocas palabras, si esta falla y las demás son verdaderas, el resultado va a ser como falso. Ahora, si el resultado de estas 3 condiciones es falso, vamos a poner escribir igual, no existe un triángulo. Lo que hace es mandarle un mensaje por pantalla al usuario para decirle que los datos que ingresó no puede haber un triángulo. O sea, que el triángulo que pone no existe. Pero en el caso de que sí sea verdadero, tenemos que determinar que sea equilátero o isósceles. Entonces ahora vamos a poner en la parte de verdadera de este condicional otro condicional si entonces y vamos a poner las siguientes condiciones. Vamos a primero empezar con el triángulo equilátero y ponemos que lado 1 igual al lado 2 y lado 2 igual al lado 3. ¿Pero qué quiere decir esta condición? Nos quiere decir que los 3 lados van a ser iguales. ¿Por qué? Porque nos estamos ayudando del operador de igualdad que es el doble igual y usamos el condicional y. Que como ya le hemos mencionado anteriormente, el condicional de y para que algo sea verdadero, los dos tienen que cumplirse. Y como sabemos que un triángulo equilátero tiene que tener sus 3 lados iguales, estas dos tienen que ser verdaderas. Ahora, si el resultado de estas dos condiciones es verdadera, le vamos a mandar un mensaje por pantalla al usuario diciéndole lo siguiente. Escribir igual a el triángulo es equilátero. Mencionando que los datos que puso nos dan como resultado un triángulo equilátero. Ahora, pero si esto es verdad, pero si esto es falso, vamos a emplear otro condicional. Si entonces en la parte falsa de este condicional. Entonces aquí vamos a poner otras 3 condiciones. Vamos a decir que si lado 1 igual a lado 2, o lado 2 igual a lado 3, o lado 1 igual a lado 3,
Mencionamos aquí y ocupamos el operador O y nos apoyamos del operador de igualdad para decir que un lado es igual al otro. ¿Pero por qué ocupamos el operador O? Fácil, porque con el operador O, para que algo sea verdadero, basta con que una sea verdadera sin importar que las demás sean falsas para que el resultado nos dé verdadero. La única forma de que dé algo falso es de que estas tres condiciones no se cumplan. Ahora, si el resultado de estas tres condiciones nos da como verdadero, vamos a escribir entre paréntesis el triángulo es isósceles, para que mande un mensaje por pantalla al usuario diciéndole que su triángulo es isósceles. Pero si estas condiciones da como resultado falso, vamos a escribir entre paréntesis el triángulo es escaleno, dando a entender que su triángulo es escaleno. Una vez acabado con el código, vamos a probar si el código funciona. Entonces vamos a probar. Vamos a poner el valor de 7 al primer lado, otra vez el valor de 7 al segundo lado y finalmente el valor de 7 al tercer lado, que nos da como resultado que el triángulo es equilátero. Ahora vamos a poner el valor de 8 al primer lado, un valor igual, obviamente el de 8 al segundo lado, y vamos a poner el valor de 5 al tercer lado, que nos dice que el triángulo es isósceles. Ahora, como última prueba vamos a mostrar si es que nos da como resultado un triángulo escaleno. Vamos a poner el valor de 7 al primer lado, el valor de 9 al segundo lado y el valor de 8 al tercer lado, que sale como resultado que el triángulo es escaleno. Y con esto terminamos el primer ejercicio.